Muchas bendiciones a todos y feliz miércoles de avivamiento a cada uno de ustedes que se acaba de conectar. Bendiciones a todos los hijos de la casa y bendiciones a todos los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube, La Vida Eterna. Así que bendiciones y muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que cada miércoles es una enseñanza, cada miércoles es un momento donde estamos aprendiendo de la palabra, discipulándonos, enseñando para que podamos nosotros caminar de acuerdo al corazón del Señor y que podamos cumplir la voluntad del Padre. Así que buenas noches, buenas tardes, no sé de dónde nos ven, pero muchas gracias por estar conectados. Comparta esta transmisión para que sea de bendición para muchas personas. Así que hoy voy a estar hablando un poquito sobre lo que es la humildad, la importancia de ser humildes. Y yo creo que esto es un tema que a veces no se toca mucho en las congregaciones, no se toca mucho en la vida de nosotros, pero es algo que tenemos que poner en práctica. Tenemos que aprender a ser humildes porque nuestro amado Jesús nos enseñó ese modelo de humildad. Y yo creo que todos nosotros como seres humanos tenemos que crecer y aprender, porque es algo que se aprende, la humildad. No es algo que realmente nace con nosotros, sino es algo que se aprende. Ahora, ¿qué significa la humildad? La humildad para Dios, porque obviamente lo que quiere el Señor es que nosotros aprendamos a ser humildes. Y esto es reconocer con agradecimiento nuestra dependencia del Señor y comprender que tenemos la necesidad constante de recibir su apoyo. Y esto es importante porque a veces nosotros no nos damos cuenta, pero estamos en los momentos que estamos o los momentos que estamos viviendo, necesitamos ser humildes para entender las cosas. Obviamente la humildad es el reconocimiento de nuestras aptitudes y talentos, que son dones de Dios. Cuando yo reconozco quién soy, cuando yo reconozco ese talento, a quién se lo doy, para qué se lo doy, todo este tipo de cosas habla de la humildad y no es una señal de debilidad, no es una señal de timidez, no es una señal de temor, sino una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza y a la vez de dónde proviene esa valentía que tenemos en Cristo, porque muchos de nosotros pasamos situaciones en nuestra vida a veces donde somos golpeados y perdemos la esencia de ser humildes, porque entonces estamos a lo que se llama la autodefensa. Nos queremos defender por todo, queremos actuar de una manera, queremos hacer esto. Entonces, son cositas que a veces nosotros en diario vivir y en nuestro crecimiento espiritual vamos a aprender. Y por eso es importantísimo que tú y yo aprendamos a ser humildes sobre todas las cosas y que sea algo donde nos ayude a crecer espiritualmente. Santiago capítulo 4, versículos 6 al 10, dice que el Señor te fortalecerá a medida que seas humilde ante Él. Escuche bien porque esto es importantísimo. A veces nosotros no entendemos esto, pero según nosotros vamos creciendo, según nosotros vamos caminando en Cristo, según vamos adquiriendo experiencia, por lo menos yo tengo ya, son que 36 años en el Evangelio, sirviéndole al Señor, y ahora vamos a celebrar 22 años en nuestra iglesia. El resto de los años estuve en otros ministerios pastoreando. Yo he aprendido, o sea, las experiencias nos enseñan, las experiencias nos ayudan, las experiencias son las que nos fortalecen. Y a medida que nosotros somos fortalecidos en Él, es que esa humildad comienza a crecer. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Escuche bien, resiste
a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por eso dice, humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Hay otras versiones que dice, y Él os levantará y Él hará frente por ti. O sea, cuando tú eres humilde, ahí es donde Dios te levanta, ahí es donde Dios, es como decir, esta mujer y este hombre perdieron, o sea, ya ellos cesaron, ellos murieron a su carne, murieron a sus deseos y ahora yo los voy a levantar, ahora yo voy a hacer algo grande con ellos. Y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos viviendo ese tipo de cosas, empezamos a crecer y empezamos a llegar a esos niveles donde a veces lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, llega a pasar a un segundo lugar porque entonces quiero agradarlo a Él y Él es el que hace en mi vida a que yo aprenda a ser humilde, a que yo aprenda a crecer en Él, a que yo aprenda a escucharlo, a dejarme guiar por Él y de esa manera entonces poder ser transformado de gloria en gloria. Ahora, Salmo 51:17 dice, para ti la mejor ofrenda es la humildad. Wow. Y esto es algo tan lindo, esto es algo que tú y yo podemos enfatizar. Hay personas que hacen cosas, pero como no las hacen con esa humildad, como que no es una ofrenda grata al Señor. Ahora, si usted pone atención, esa escritura dice, la mejor ofrenda que tú puedes dar es la humildad. Y habla en el nivel de que lo que tú das, lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú transmites, puede ser de humildad para los que están a tu lado. Por eso a veces nosotros no nos damos cuenta, pero a veces lo más mínimo que usted piensa y lo más mínimo que usted cree es lo que lo va a ayudar a usted a crecer, es lo que lo va a ayudar a usted a ser diferente, es lo que lo va a ayudar a usted a ser humilde delante de Dios. Y es tan lindo porque yo quiero que usted aprenda hoy algo diferente. Tu humildad es una ofrenda que le ofrecemos al Señor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! O sea, es como decir, no voy a pelear contigo, no voy a renegarte, no voy a decir qué es lo que no debo de hacer, no voy a contestarte, simplemente voy a ser humilde, simplemente voy a callar, simplemente voy a dejar que mi humildad hable delante de tu presencia. O sea, esto es algo fenomenal, esto es algo extraordinario. Y yo cuando preparaba esta enseñanza hoy, yo decía, Dios mío, ¿cuántos de nosotros tenemos que aprender a ser humildes? Aprender a ser humildes y aprender a veces a callar. A veces somos tan necios que cuando alguien nos dice algo que nos choca, que nos molesta, contestamos. Somos agresivos, queremos defendernos. Pero qué tremendo cuando te quedas calladito, que yo siempre lo he dicho cuando predico, cuando te quedas calladito te ves más bonito, cuando te quedas calladita te ves más bonita. O sea, dejar que simplemente tu actitud de humildad le hable a esa persona. Por eso a veces vamos a tener personas a nuestro lado que van a estar, como dicen, tirando las pelotas, bateando, golpeándonos, van a tratar de hacernos sentir mal, comentarios, cosas que se hablan, cosas que se dicen, y a veces uno tiene que aprender a simplemente ser humilde, porque la humildad es la mejor ofrenda que le puedes dar a Dios. Márquese esa escritura, Salmo 51:17. Ahora, Mateo, capítulo 5, versículo 5, dice que Dios bendice a los humildes. Oye bien, Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Dios bendice a los humildes y ellos recibirán
la tierra prometida. Y qué tremendo, porque a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero es como decir cuántas bendiciones están para mi vida, cuántas bendiciones van a llegar a nuestra vida, cuántas cosas yo estoy por esperar o recibir, cuántas cosas voy a recibir en mis próximas temporadas. Dice la Biblia que Dios bendice a los humildes. O sea, mientras tú y yo nos mantengamos humildes, usted tiene que estar seguro de que Dios lo va a bendecir. Usted tiene que tener plena seguridad de que el Señor le va a dar más, que el Señor le va a sorprender. Yo no sé quién dice amén a eso. El Señor te va a llevar de gloria en gloria. El Señor va a hacer maravillas en tu vida. Él te va a bendecir. Y tú tienes que creer en esa bendición que va a llegar a tu casa, esa bendición que va a llegar a tu familia. ¿Por qué me dice esto, pastora? Porque si tú eres humilde, la Biblia no lo dice el apóstol Liz, no lo dice, no lo digo yo. O sea, la Biblia dice que Dios bendice a los humildes y ellos recibirán la tierra prometida. O sea, vamos a parafrasear. Si usted es humilde, usted va a recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. Si tú eres humilde y tú aprendes a veces a callar, aprendes a veces a quedarte en silencio, aprendes a veces a decir, Señor, no voy a decir nada, no me voy a defender, no voy a pelear, simplemente voy a callar, te voy a adorar y voy a dejar que seas tú el que me defiendas. Es como decir, tengo un juicio y él es mi mejor abogado. Yo no tengo que hablar, yo no tengo que defenderme, yo no tengo que decir nada, porque él es el que se va a encargar de hacer lo que él tiene que hacer. Entonces, amada iglesia, la humildad no es simplemente una actitud. La humildad tiene consigo promesas, bendiciones, puertas abiertas. La humildad es una ofrenda. Por eso es importante ser humilde. Y ahora yo entiendo por qué la Biblia dice que Moisés era manso y humilde, así como fue Jesús. Moisés era manso y humilde. O sea, tenía no solo la humildad, sino que aprendió a ser manso. Y aprender a ser manso es aprender a ser, es ser oídos sordos a palabras necias. Es ser un pacificador. Es ser una persona con empatía, una persona que siente, pero es una persona que al mismo tiempo sabe y está segura que el Dios que le sirve es el Dios que la va a defender o lo va a defender de cualquier situación que esté esperando. Entonces, por eso a veces nosotros tenemos que aprender y es algo que yo hoy oraba y le decía, Señor, yo quiero ser más humilde, porque si algo necesitamos es la humildad. O sea, la humildad llevó a Jesús a un trono. La humildad llevó a Jesús a una victoria. La humildad lo llevó por procesos, pero también lo llevó a un lugar muy alto, un lugar muy específico y una gloria mayor entregada para toda una generación. O sea que la humildad arropa bendiciones que no solo te van a llegar a ti, sino que van a traspasar tus generaciones y van a lograr que tú puedas entender el porqué de las cosas. Efesios capítulo 4, versículo 2, si vemos aquí el apóstol Pablo, le está hablando al libro de los Éfesos, a la iglesia de Éfesos, y le está diciendo, siempre sean humildes, amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¡Wow! Esto es una palabra muy confrontativa. Más bien, consideren a los demás. Escuche bien, porque esto es algo bien importante que nosotros tenemos que entender. Consideren
a los demás como superiores a ustedes mismos. Y esto es algo que yo mismo lo practico. Yo misma lo practico cuando voy a las naciones. A veces estamos en plataformas donde hay muchos predicadores. A veces estamos rodeados de personas alrededor, profetas, apóstoles, maestros. Y yo he aprendido humildemente a sentarme, no al frente, en un lugar donde yo llego y me siento cómoda. Pero siempre viene un ujier, siempre viene un servidor, casi siempre que vamos como expositores a las naciones, nos ponen un edecán, nos ponen una persona que nos va a estar monitoreando, nos va a estar dando la agüita, necesita algo, cuando vamos a predicar nos pasa la Biblia al frente, o sea, todo eso tiene que ver con el servicio. Y uno tiene que aprender a ser humilde, porque a veces hay personas que se les da ese servicio, pero se enaltecen. Sin embargo, hay otros que simplemente, por ejemplo, yo soy una que no me tienen que llevar mi Biblia o mi tableta o mi iPad, que es lo que yo uso. O sea, yo misma voy, la llevo y la pongo al frente. Ahora, es lindo que tengamos servidores que puedan ser humildes y puedan decir, déjeme ayudar al pastor, déjeme ayudar a la pastora, y van y le ayudan y le ponen el agüita, le ponen la toallita, le ponen las necesidades o lo que sea necesario para que ese expositor o esa persona que Dios trajo pueda impartir una palabra poderosa. Ahora, a veces tenemos que considerarnos, ¿verdad? Que nosotros, hay gente que está arriba de nosotros. Y eso a veces nos hace ser más humildes. A veces nosotros no entendemos, pero por ejemplo, cuando estamos en el ministerio, puede ser que una persona, usted está en un ministerio, siendo la pastora, siendo el apóstol, está bajo la dirección de una persona en un ministerio. Usted tiene que aprender a ser humilde. Y ahí es donde usted enseña los frutos de la humildad. Si ese director, esa directora dice algo y usted respeta, usted está siendo humilde. Y no solo está siendo humilde para ser bendecida o recompensada por Dios, sino que Dios está mirando eso y Dios recompensa la humildad, pero también estás enseñándole a los que están de tu lado que tú eres una persona humilde y que algo que está en ti es una esencia que es portadora del Espíritu Santo, y ahora tú puedes transmitir a otros lo que Dios te ha dado a ti. Por eso la Biblia habla de Moisés, que fue un hombre que a pesar de ser tartamudo, no podía hablar tal vez con la misma elocuencia que hablamos nosotros o la misma facilidad. Pero él, ¿qué hacía? Tenía su Aarón y caminaba con Aarón. Pero algo que él le enseñó visiblemente al pueblo fue la humildad de él. Él sabía que Dios lo había escogido, pero sabía también que habían algunas capacidades que él no tenía, y por eso Dios había puesto un Aarón alrededor de él. Y esto es importante porque a veces nosotros no nos damos cuenta, pero ahí es donde nosotros tenemos que ser transicionados. Y no entender que porque estoy en un liderazgo o porque estoy aquí o porque soy el líder tal o el líder, perdemos la humildad y nos elevamos y nos queremos ser la Coca-Cola más fuerte en medio del lugar. O sea, como que yo soy lo más vital, lo más importante. Y ahí es a veces donde fallamos. Porque a veces, como dice Efesios, tienes más bien con humildad considerar a los demás como superiores a ustedes mismos. Y esto habla de humildad. Cuando tú, estando aquí, te tienes que sentar aquí para que puedas enseñar lo que es humildad. Cuando tú, estando aquí, tienes la facilidad de entrar y estar y esperar tu tiempo. No tengo que esperar, no tengo que correr, porque todo, dice la Biblia, que llega a su tiempo. Y todo tiene su tiempo bajo la faz de la tierra. Ahora, siempre humildes. Primera de Pedro 5:5
Dice, revestíos todos de humildad en vuestro trato mutuo. Y este es otro escalón de la humildad. Cómo tú tratas a las personas que están a tu lado, o sea, humildad. Y yo sé que a todos nosotros se nos va, como dicen, la guagua se nos va, a veces estamos tan cargados, a veces estamos tan ocupados, tenemos tantas cosas en la cabeza que el trato mutuo con otras personas se nos olvida. Por ejemplo, hay personas que tienen un don, un talento, y esa persona, si no tiene humildad, está enaltecido. Si no tiene humildad, puede tener orgullo. Si no tiene humildad, puede creerse que es lo mejor, la última Coca-Cola en el desierto. Pero cuando vamos al trato, esa persona que está enaltecida, lo que hace es que golpea a otros porque siempre se ve superior. Y esto no ayuda en el reino. En el reino de Dios, algo que Jesús mismo nos enseñó a todos es la esencia de la humildad. O sea, cómo yo tengo que ser revestido. Si yo quiero que usted lo diga conmigo en esta noche, Espíritu Santo, revísteme de tu humildad. Revísteme, que seamos revestidos de toda humildad en el trato mutuo con las personas. O sea, tenemos a veces que ser humildes. A veces tenemos que sentarnos con los que lloran. Tenemos que sentarnos con los que ríen. Tenemos que sentarnos con aquellos que necesitan. También tenemos que compartir con aquellos que están pasando momentos difíciles. O podría decir mejor, compartir con aquellos que a lo mejor están en un lugar o en un nivel más bajo que tú, pero tú también en algún momento estuviste ahí y no te debes de olvidar del lugar que Dios te sacó. Y eso nos va a hacer más humildes y eso nos va a llevar a nosotros a un trato mutuo donde tú no te vas a ver nunca exaltado, sino que siempre vas a ver a otros superiores a ti, siempre y cuando tú no pierdas tu cordura y te mantengas en el nivel o en el lugar que Dios te ha puesto. Como hay 5 ejemplos, cómo ser humildes, y yo sé que eso le está hablando a muchísimas personas. Número 1, actuar con modestia. Cuando usted llega a los sitios, salude, bendiciones, ¿cómo está? De la mano, de abrazo, de beso, lo que a usted le guste. Usted tiene que aprender a actuar con modestia. Bendiciones, gracias, muy amable, con permiso. O sea, tenemos que aprender a ser amables y esto habla de la humildad. Número 2, sé sencilla, sé sencillo. Para sonar mejor, no tienes que gritar. Para sonar mejor, no tienes que ser el mejor. A veces, menos es más. Aprenda eso. Menos es más. A veces el ser humilde abre puertas a tu favor. El ser humilde abre los cielos a tu favor. El ser humilde te hace una persona que recibe bendiciones cuando no se las está esperando. El ser humilde te hace una persona receptiva a lo que el Espíritu de Dios quiere para cada uno de nosotros. Número 3, percibir las relaciones sociales desde la horizontalidad sin sentirse superior. Ay, ay, ay. Y esto es bueno, porque a veces vemos en las redes sociales que hay gente que hace live y no estoy en contra de eso porque yo también estoy en las redes sociales y gracias a Dios estoy en muchas redes sociales. Pero a veces estás en una red social donde tienes ciertos seguidores y te sientes, es que estoy analizando, y te sientes como eres el globo, como que estás superior. Mira, tengo más de 20,000 seguidores y empiezas como a inflarte, empiezas como a mirar esa, como puse ahí, la horizontalidad, pero sin sentirte superior, porque tú puedes reconocer y tú puedes saber. Yo, por ejemplo, tengo 10,000 en una página, en otra tengo 8,000,
en otra tengo 5,000. O sea, tengo mis seguidores, pero eso no me hace a mí, ni me da motivo ni razón para yo sentirme superior. Hay gente que tiene más gente que yo y son igual o mejor. Y hay gente que no tiene lo que yo tengo, pero los ves igual o mejor que yo. Entonces, aprenda una esencia. Menos es más. No nos preocupemos tanto por quién nos sigue. No nos preocupemos tanto por lo que están escuchando de mí y preocúpate por tu vida espiritual, tu nivel espiritual, cómo está, si está alineado horizontal o está alineado vertical. Porque el que está alineado vertical es una persona que a veces no está buscando de Dios y no está dirigido a las alturas. Pero el que está buscando horizontal siempre está conectado a la fuente correcta. Siempre está buscando de Dios. Siempre está reflejando su corazón al Señor. Número 4. Son 5 cositas. Número 4. Saber escuchar a los demás. Y esto es bien importante. Yo lo he aprendido por muchos años pastoreando. No solo en nuestra iglesia, sino cuando pastoreaba antes también. Es algo que nos enseñaron no solo en la universidad, sino aún nuestros apóstoles mayores, nuestra gente que está de gobierno arriba de nosotros. A veces, callar es mejor que hablar. Y a veces tenemos que aprender a escuchar a los demás. El escuchar es la esencia de poder entender el problema, la situación o lo que está pasando una persona. Cuando aprendemos a escuchar, aprendemos a sintonizar, porque lo que la boca habla es lo que el corazón siente. Y obviamente cuando alguien habla algo, expresa algo, es importante que los escuchemos. Y yo sé que a lo mejor tú me dices y te puedo entender, ay pastora, pero es que a veces yo no soporto porque es lo mismo y habla lo mismo y la y no cambia y es lo mismo. Yo te puedo entender. Es lo mismo que con nuestros hijos cuando eran pequeños. A veces yo buscaba a mis hijos en el carro y cuando salían de la escuela venían hablando desde que se montaban hasta que llegaban a la casa, soltaban el book bag y ya estaban en la cocina y era habla y habla y habla y habla. Pero a veces hay que escucharlos. A veces hay que saber escuchar qué es lo que hay en ese corazón. A veces hay que escuchar para que esas personas se liberen. A veces hay que escuchar para que esas personas puedan tener una relación contigo donde dices, ¿sabes qué? Yo puedo hablar porque mi pastora me escucha, yo puedo hablar porque mi papá me escucha, yo puedo hablar porque mi mamá me escucha. Y esto tiene que ver con humildad. Y número 5, tomar en cuenta las opiniones de los otros. Por ejemplo, nosotros ahorita mismo estamos preparándonos para el Congreso Anual, que será la próxima semana. Y como equipo en el Ministerio de Alabanza, todos los tañedores y los levitas tienen sus opiniones. Es importante a veces que nosotros escuchemos las opiniones, porque cuando uno escucha una opinión, uno puede como armar un rompecabezas. O sea, a veces es como que todo está desarmado, como que todo está fuera de lugar, pero a veces cuando aprendemos a escuchar a los demás, es como que empezamos a poner cada pieza en su lugar. Mira, si lo hacemos así, ¿por qué no lo hacemos así mejor? Mira, me parece esto, ¿qué tú opinas? O sea, el escuchar la opinión y tomar en cuenta la opinión de los otros es un área de humildad. Y esto es importantísimo, porque a veces nosotros no queremos escuchar porque estamos enojados, estamos cargados, estamos trabajados, porque a veces estamos agobiados, tal vez has perdido ya esa paz, has perdido esa esencia de escuchar la gente, ya no confías, ya no tienes esa misma dirección, pero la humildad, vuelvo y digo, es un nivel de ofrenda. Y cuando nosotros somos humildes y ofrendamos, es como cuando usted trae su ofrenda, su diezmo. La ofrenda eres tú. Tú eres la primera ofrenda para el Señor.
y lo que llevas en tu mano, vamos a decir que llevas un sobrecito, llevas tu ofrenda, tu diezmo, tu pacto, porque eso nunca debe de faltar. Nosotros como hijos de Dios no podemos llegar con manos vacías. Nosotros, si hay alguien que nos llena las manos es Dios. Y si hay alguien que nos da la vida es Dios. Y si hay alguien que nos suple las necesidades es Dios. Si tú respiras, tú vives, si tú miras, si tú escuchas, si tienes vida, es porque Dios te la dio. Entonces, si Dios te la dio, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, es simplemente un porcentaje, un poquito de lo que tú y yo le entregamos a Él. Entonces, nuestras ofrendas tienen que venir con humildad, porque no es la cantidad, es la actitud como le damos las cosas a Dios. Entonces, es como decirle, Señor, mira, no tengo mucho, pero tengo lo que necesito darte para que seas tú multiplicando, para que seas tú bendiciendo nuestra familia. Es como aquella mujer que dio lo que le quedaba. Ella sabía que lo que le quedaba era lo único que iba a soltar, pero fue tan humilde que ella dio lo que le quedó porque confió plenamente en Dios. Y así tenemos que ser nosotros, o sea, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestros pactos. Mire, yo siempre he dicho algo, el darle a Dios es una revelación personal. Si tú le robas a Dios, eres tú que le estás robando, no soy yo. Yo no soy quien para recordarte cuando tú conoces tus principios, pero tienes que aprender a ser humilde y reconocer que lo que tienes te lo dio Él. Y si te lo dio Él, tú también tienes que darle a Él lo que a Él le corresponde, para no robar, para no usurpar y para no quedar mal con Dios, porque Él es el que multiplica y Él es el que da la siembra mayor en nosotros. Termino con esto, Salmo 138, del 6 al 8. Y algún día voy a dar una clase sobre lo que es diezmar, ofrendar, dar semillas de pacto, dar lo único que te queda, que le podemos llamar limosna. ¿Cuáles son los niveles de dar? Y eso es bien importante porque a veces no entendemos eso, pero voy a preparar una enseñanza para en una escuela un lunes hacerlo. Salmo 138, 6 al 8 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Mire qué poderoso. Él atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Y si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. O sea, en medio de la angustia que tú y yo estemos pasando, Él te va a vivificar. Él va a traer vida a tu vida. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Qué poderoso. Contra la ira de mis enemigos. Oiga bien, o sea, usted es humilde. Y si usted es humilde, cuando los enemigos se levanten contra tu vida en enojo, cuando ellos se levanten con esa ira, Él va a extender la mano y Él te va a sanar, Él te va a salvar y Él te va a cuidar. Quiere decir que la humildad es el resultado de todas las bendiciones que tú vas a recibir. La humildad va a ser atendida por el Dios que tú le sirves. Por eso es que es necesario que tú y yo entendamos en esta noche que la humildad es un portal que abre bendiciones. La humildad es el secreto de la ofrenda. Por eso es que cuando estamos enaltecidos y hacemos algo por enaltecimiento, Dios no recibe nada. Pero cuando hacemos algo humildemente, cuando hacemos algo, Señor, no me sobra. Señor, tengo que pagar esto. El Señor sabe tu corazón. El Señor conoce tu condición. Él te va a bendecir, porque tu humildad será la mayor ofrenda para el Señor. Por eso es que tenemos que mantenernos humildes, sencillos, esperando que sea Dios abriendo puertas a nuestro favor
y dejando que sea Él el único que se lleve la gloria en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que actuamos, cómo tratamos a los demás, cómo doy mi ofrenda, cómo actúo delante de Dios. Todo esto tiene que ver con humildad. Y la humildad es el resultado de una vida íntima con el Señor y una vida llena del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo, donde te hacen crecer a la estatura de Jesucristo. Amén. Así que seamos humildes y nunca dejemos que el enaltecimiento y el orgullo nos saquen de esa plataforma donde Dios nos puede bendecir y nos puede llevar a un nivel más alto. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque tu palabra nos llena, porque tu palabra nos da revelación, porque tu palabra nos enseña cada día a ser más humildes y a poder entender los tiempos, a poder creer de que solo tu Dios puedes hacer maravillas en nuestra vida. Señor, vengo en esta hora declarando, Dios, que tú eres el único que mereces la gloria y mereces la honra. Ayúdanos a ser humildes para que podamos ser, Señor, bendecidos por ti y que podamos entender los tiempos en que vivimos. En el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia y los santos dicen, amén, amén, amén. Bendiciones a todos. Les envío un abrazote. Ayúdame a compartir esta preciosa mensaje que yo sé que va a ser una enseñanza poderosa para muchas personas. Y nos vemos otro miércoles, miércoles de avivamiento. Y los hijos los esperamos este domingo en Casa Vida Eterna, donde el Espíritu Santo se mueve y donde el Señor hace cosas maravillosas. Así que muchas bendiciones, buenas noches, gracias por estar conectados y que tengan una exitosa y bendecida semana, lo que queda y lo que resta. Bendiciones. Gracias.